venimos hablando de la oración estos últimos días. Estuvimos viendo el Sermón del Monte y Mateo 5, 6 y 7 nos habla del Sermón del Monte. Y cada vez que leo, cada vez menos sé, cada vez que más estoy leyendo, entiendo la importancia del Sermón del Monte, que es el sermón que, no el único, sino Jesús habló de muchas cosas, pero fue su sermón más importante, donde mostró realmente el reino de Dios y lo que quiere de cada uno de nosotros. En Mateo 5 nos habla de lo que está pegado acá, que son las 8 bienaventuranzas. Y él nos explica de cómo tienen que ser aquellos cristianos que viven y que van a vivir en el reino de los cielos, que son los que son pobres en espíritu, que ellos verán, de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos que lloran por su pecado y por los demás que se pierden sin Cristo, son los que van a recibir consolación. Los mansos, los que son enseñables, son los que ellos son verdaderos hijos de Dios, ¿no? Los mansos, los misericordiosos, recibirán misericordia. Los que tienen hambre y sed de justicia, que van a ser saciados. Los pacificadores. Antes los pacificadores dice que los de limpio corazón, ¿no? Los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Los pacificadores son los que serán llamados. Ahí va un hijo de Dios. Y la última, la bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que son perseguidos. Perseguidos, pero por la causa que es la justicia, por Cristo, ¿no? Porque dijimos que el mundo odia a Cristo. Y si cada uno de nosotros tiene a Cristo en el corazón, vamos a tener encontronazos con el mundo, porque Cristo está en nuestro corazón. Y luego de las bienaventuranzas, Jesús sigue hablándoles de la ira y nos habla del enojo y nos habla de los 10 mandamientos también, ¿no? Hace referencia a los 10 mandamientos, dice: pero yo les digo que... Y los vimos también a los 10 mandamientos, los dijimos los dijeron las maestras de la escuelita dominical y le explicaron los 10 mandamientos. No los pregunto porque no tenemos tiempo en la predica. Pero Hay que sacar el machete. él habla de Jesús, nos habla de la ira, nos dice que nosotros tenemos una vara un poquito más alta ahora, ¿no? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice: bueno, no vas a matar, pero yo te digo que si vos te enojás con tu hermano y le decís una blasfemia, o sea, insultás a mi hermano, estás al mismo nivel del que mata. Vas a ir a juicio y podés perder tu salvación, o sea, el reino, por el hecho de maldecir o de pelearte con un hermano. Y nos habla de la ley y de la justicia, y nos dice que si no, nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, en ese tiempo no vamos a entrar en el reino de Dios. Nos habla del adulterio, y el adulterio no solamente del hecho de hacerlo, sino en la cabeza, en los pensamientos. Dice: si ya adulteraste en tu corazón si vistes a una mujer con deseo. Pero también habla de a la mujer, al hombre, y de las cosas que nacen en nuestro pensamiento. Porque el Señor escucha nuestros pensamientos. Él es el único que puede entender y leer nuestro corazón y la verdadera intención de lo que hacemos. Y nos habla del adulterio, del divorcio y del amar a los enemigos. Él dio vuelta a todo el concepto social humano de la idea que había. Y nos manda a amar a aquellos que te aborrecen, orar por lo que te hacen mal, poner la otra mejilla cuando te pegan. Y eso es dificilísimo, porque no fuimos enseñados a eso, ¿no? Y nuestro ser, nuestra carne va a saltar, va a explotar y se va a oponer a lo que Jesús decía. Pero el Señor te dice: poné la otra mejilla. Primero, porque Él va a ser el que te defiende. Y segundo, también dice que si te pasan esas cosas, te está enseñando a vos paciencia. Nos está enseñando a que nuestro ego se vaya achicando y crezca Él en nuestro interior. Es difícil, hasta a todos nos cuesta. Pero bueno, esas son las enseñanzas que Dios nos deja a través del Sermón del Monte en Mateo 5. Y después arranca el Mateo 6 hablándonos de 3 herramientas. Así que eso lo estuvimos viendo un par de domingos atrás, que las 3 herramientas son las que las tenemos que hacer en secreto, dice. Y son la limosna, la oración y el ayuno. Y son 3 armas que Dios nos ha dado
para destruir fortalezas, pero fortalezas en mi interior, no para ir a pelear con otros, sino para destruir la fortaleza en mi corazón. La limosna hablamos de lo que era el diezmo. Y cuando hablamos del diezmo, a algunos el cocodrilo le ataca el bolsillo. Pero el diezmo que habla acá el Señor es el 10% de todo lo que te da. Él nos dio la vida, nos dio el tiempo, nos dio todo lo que tenemos. Hoy me puse a pensar cosas que habíamos hablado con mis hijos, que habían dicho de que ellos no tenían tiempo para orar. Entonces empezamos a sacar y empezamos de las 24 horas, sacamos las 8 horas de descanso, sacamos las 3 horas de comida, sacamos las 4 horas de estudio, sacamos 2 horas de juegos y le quedaba todavía un montón de tiempo, ¿viste? En el día. Y empezaban a inventar cosas que necesitaban hacer. Bárbaro, pero no tenés media hora en el día. Cuando eran chicos. Cuando eran chicos. Pero todos tenemos, si nos ponemos a pensar, tenemos media hora de Olga Nacería. No me sale Olga. Olga Nacería. Tenemos en nuestra vida. Podemos dedicar 10 minutos, 15, 20, media hora a orar, a leer la Biblia. Realmente tenemos 16 horas despiertos. Si nos ponemos a sacar, tenemos más de una hora, ¿viste? Que podemos dedicarle a Dios. La Biblia dice, de madrugada te buscaré, de mañana te buscaré, pero no quiere decir que sea lo primero, no de madrugada, de tener la necesidad de madrugar. Hay muchos que luchamos contra el hecho, yo soy uno de los que lucho para levantarme. Entonces, a mí me vendría bien el de madrugar para orar, pero para otros no, pero sí es lo primero ir a buscar a Dios. Entonces el Señor nos habla del diezmo, ¿no? Del diezmo en dinero, del diezmo en tiempo, del diezmo en pensamiento, el diezmo en hacer, sea lo que sea, porque nos ha dado todo. Y si hay algo que a mí me cuesta, hay un ídolo adelante mío, y el Dios dice que tengo que echarlo fuera. Y después nos habla de la oración. Y la pastora esta que vino hace unos domingos y nos habló de la oración, que no le gusta que le diga así, que nos habló sobre el tema de la oración y lo importante de la oración. Y yo iba a hablar de la oración en sí, pero el otro domingo, después de que hablaba Mabel, yo iba a hablar otro poquito más y sentí que de parte de Dios que no tenía que decir nada más porque ya estaba dicha la palabra del día, pero hoy dejé esa prédica de lado y voy a expresar esto que dice del tema de la oración. Que orar es lo mismo que respirar. Lo estuvimos viendo el jueves en la reunión de oración, estuvimos hablando del tema de la oración también y la importancia de la oración. La oración es como respirar. Yo no puedo dejar de respirar para mi vida física, pero yo no puedo dejar de orar para mi vida espiritual. Mi vida espiritual de comunión con Dios es a través de la oración. Él me ama y Él me habla a través de las Escrituras, pero Él necesita escucharme a mí. Y la oración es algo espiritual, así que a la carne no le gusta, cuesta orar. Vergüenza, fiaca, sueño, tiempo, lo que sea, pero le cuesta a la carne orar. Por eso hay que machacarla a la carne y que realmente salga el espíritu y que perseveremos, que hagamos el esfuerzo para orar, porque Dios está esperando que oremos. Y que oremos, es decir, ¿qué le puedo decir a Dios que Él no sepa? No importa, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero Él está esperando que yo vaya a orar con Él. Y el jueves habíamos estado hablando que hay un acróstico, que es la primera letra de la palabra que queremos saber, que es casa, C-A-S-A, casa. ¿Para qué? Para acordarnos, porque son los 4 tipos de oraciones que hay. Hay una oración de confesión, hay una oración de agradecimiento, hay una oración de súplica y hay una oración de adoración. Los tipos de oración que hay. La de confesión en Santiago 5:16 dice: confesaos unos a otros, orad unos por otros para ser sanos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que confesemos, que saquemos afuera las cosas inmundas que hay en mi corazón, en mi ser, y también arrepentirme, ¿no? Porque si yo la saco y no me arrepiento es exactamente lo mismo que nada, pero es confesión y arrepentimiento, es el tipo de oración que hay, la oración de agradecimiento y con acción de gracias, dice Colosenses 4:2, con acción de gracias. Los exhorto, dice el Señor, a que hagan oraciones, ruegos unos por otros, pero con acción de gracias. Aparte de ser agradecidos, hay que mostrar estar agradecido, ¿no? Yo le puedo decir a alguien, está bien, gracias. O si no, gracias y restituyo, amo, perdono y doy, ¿no?
Dios me pide que sea agradecido, pero con acción de gracias. Y las oraciones de súplica, que son las de pedido. Eso también marca un poco el que hay de más en cada oración mía de mi crecimiento, de mi avance de edad en el reino, ¿no? Porque si es solamente la oración es de pedido, como decía Dante Gebel, de la oveja, dame, bendecime, ayúdame, todos pedidos, para mí te da dice que son como niños espirituales, porque están pidiendo solamente para uno, sin pensar en el otro y no pensar en los otros tipos de oración que hay, de confesión, de adoración, de agradecimiento, ¿no? Pero también dentro de una de las tipos de oración están las de súplicas y la de los pedidos. David decía en 2 de Samuel 24-25, le daba gracias a Dios y que por sus súplicas había sido respondidas por Dios y lo había hecho. Y vemos un montón de oraciones en la Biblia de que ha orado y Dios ha contestado instantáneamente con milagros, prodigios, o ha tomado su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es sabio y Él sabe en qué tiempo y en qué momento nos va a dar o no lo que pidamos, ¿no? Y la otra oración es la de adoración. Y nosotros yo pensaba antes, que la adoración era una forma de cantar. Estaba la canción del avance y de adoración. Para mí eso era una adoración y era una canción lenta, más lejos de la verdad o de la realidad. La adoración es una forma de vida. No es solamente una canción lenta, que también es una forma de orar, sino que es una forma de vivir, de una forma de vivir muriendo a mí y que sea Él en mí. Así que la adoración es mucho más amplia que Él, pero con el simple hecho de predicar, ya estoy adorando. Puedo estar adorando cantándole con una forma de mi cuerpo tirado en el piso, arrepentido, llorando, pidiendo perdón. Es orar, es adorar, pero también es haciendo algo por el otro. Perdonándole a mi hermano las cosas que me haya hecho, haciendo algo por el otro. Eso es una forma de vivir en adoración a Dios. Así que acordémonos de casa. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, todos estos formatos están en el Padre Nuestro, que es en Mateo 6 nos dice como digo, un bosquejo de la forma de cómo orar. Y hablamos también del tema de la oración, que no tiene que ser vanas repeticiones, como lo dice la Biblia, ¿no? Que no tiene que ser en las esquinas a los gritos para que todos me vean, sino que tiene que ser en secreto. Las tres cosas, la limosna, la oración y el ayuno. ¿Por qué? Porque si yo lo hago para que me vean, estoy agrandando mi ego, estoy adornando mi yo, no lo que Dios me pide, que es para que si yo lo hago en secreto, Él me va a recompensar en público. Pero si yo lo hago para el público, estoy adorándome a mí mismo y no adorándolo a Él. Esas eran las formas, y él decía de que era fundamental para que haya comunión entre yo y Dios, tiene que haber oración. Y el jueves habíamos estado hablando del matrimonio. Se casan, se convierte, se bautiza, se casan, pero después no hablas más. ¿Qué puede haber de comunión entre esas dos personas? O cuando eran novios, querías juntarte con ella, pero aparte de darle besos, era hablar y escucharla y estar, ¿no? Que hasta el día de hoy los matrimonios hasta el día de hoy es así. Así que, aparte de los besos, es la comunión, el hecho de hablar y escuchar. Porque muchas veces hablamos y no escuchamos. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos dio 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Así que tiene que haber esa comunicación y eso es lo que pide Dios con nosotros. Que oremos, que vayamos lo primero de la mañana, ir a decirle al que te dio la vida, gracias. Y como hablábamos recién, agradecer al Señor. Lo puedes decir con la boca abierta en tu pensamiento, pero cuando estás solo con Él, Dios quiere que le hablemos. Y es tan importante como el respirar. Y yo lo hago, ¿por qué? Porque lo amo a Dios. Por eso voy a hablar con Él, porque lo amo, para expresarle que lo amo, para decirle mi problema, decirle que me saque este perro que me está molestando de la casa del vecino, todas las cosas decirle, ¿no? Y hay cosas que por ahí no podés orar acá, ¿no? Que Señor, mi Juanete, no podés orar porque son cosas tuyas, ¿no? O la ampolla del dedo que te tiene loca, que no te deja caminar. Son cosas que vas a la presencia de Dios a volcársela a papá. Y estas son la forma, y como decía Marce, no importa si estás enojado,
Dante de Gebel dice, no importa si se te voló la paloma y bajaron los caranchos, no importa. Ese es el mejor momento de ir a Dios, para ir a pedirle ayuda y a volcarte, a derramarte delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso tenemos que estudiar, o sea, tenemos que leer la Biblia para conocerlas a lo que es la oración. Hay muchas oraciones en la Biblia, en los Salmos, en Proverbios, las oraciones de David, de Job, de Salomón, todos Proverbios, todos Salmos son canciones y oraciones, las oraciones de Moisés. Pero hay una que yo saqué, que es la oración que es canción, que es de Ana. Eso está en 1 Samuel 1, eso sí, busquémoslo. Los que quieran leer la 1 Samuel. El tiempo en que está escrito este libro de Samuel, no se sabe bien si fue Samuel que lo escribió, porque hay también de Gad y hay otros escritos de otros profetas, pero la historia dice que fue Samuel el que lo escribió. Y escribe en dos partes. El primero viene después de Ruth. Está Jueces, Ruth, y está antes de Reyes y Crónicas. El tiempo que está escrito este libro venían de la época de los tiempos de los jueces. Y lo habían habían muerto Sansón. Y los filisteos estaban atacando todos los días el pueblo. Ana, que dice, la traducción dicen que es gracia o mujer virtuosa, ¿no? Ana tenía el problema que no podía tener hijos. En esa época se tomaba como que era una maldición de Dios. Entonces el marido podía casarse con otra mujer más. Entonces aparece Penina. El Cana, no el milico, el Cana. El Cana se llamaba así, que es, se le dice, Dios ha redimido, quiere decir el nombre este. El Cana se casa con Ana, con esta mujer virtuosa, y no puede tener hijos. Entonces la costumbre decía que podía tener otra esposa para que le dé hijos. Así que se casa con Penina. Y Penina era una mujer particular. Le quemaba los pelos a Ana, la maltrataba, se burlaba de que ella era infértil y que la otra podía tener hijos. Y socialmente había un problema, que el sacerdocio se había corrompido. Dice la Biblia que había fuego extraño. Los sacerdotes tenían relaciones con las mujeres del templo. Así que la sociedad decía, si estos atorrantes hacen eso, ¿por qué no nosotros? La sociedad estaba muy corrupta, estaba dividida. Ya no había un juez, porque estaba el juez que tocaba en ese momento era Elí, y tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines, que eran delincuentes, terribles eran. Pero él también no, Dios le dice a él, ni siquiera molestás a tus hijos, no los retás cuando te digo que lo que hace. O sea que no tenían representante nadie, no había nadie que gobernara el pueblo, no había jueces. Estaba todo socialmente muy mal, y encima los enemigos que estaban a punto de atacarlo. Ese era el tiempo que está Ana. ¿A qué voy? Nosotros podemos tener todos los conflictos hoy sociales, ¿no? Económicos, políticos, sociales, pero Dios está. Dios siempre está, sea lo que sea. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios y recibir las respuestas. Ana hizo eso, fue. ¿Por qué? Porque él era descendiente de levitas, de sacerdotes, era una familia pudiente, reconocida. Entonces, Ana empezó cada vez peor a recibir todos los bardos de Penina. Entonces dejó de comer, empezó a enflaquecer, a las flacas eran mal vistas, así que estaba todo mal para los que eran muy delgados. Y empezaba a verse en la cara la amargura. Entonces el marido, cada vez que iban al templo, en ese momento no había templo, había tabernáculo, porque después, cuando aparecen los reyes en el pueblo, aparece el templo. Ahora había un tabernáculo que era como una carpa, que lo estuvimos viendo. Estaba en Silo la carpa. Entonces ellos tenían que viajar hasta allá todas las veces al año, que eran 3 fiestas anuales, para ir a adorar a Dios. Entonces, cuando ellos iban, él llevaba las ofrendas, te dan carne cocida, entonces esas ofrendas que te daban el sacerdote las llevabas a tu familia. Entonces él separaba las ofrendas para Penina, para cada sus hijos, pero él separaba una porción para Ana porque la amaba, pero ella siempre estaba amargada. Y él le dice, ¿no te son mejor más que 10 hijos? Yo que te cuido, que te amo. Pero ella quería un hijo. Hoy socialmente vemos al nenito Loan que desapareció.
vemos la trata de personas que hay, vemos la corrupción. Están las chicas estas que eran 2 mujeres que estaban juntas, que mataron a su hijo, que lo maltrataron y lo terminaron destruyendo. Mujeres que venden a sus hijos, mujeres que matan a sus hijos, y no entra en la cabeza, ¿no? Después ves mujeres, mi hija estaba trabajando en una obra social y ella le obligaban a entregar el kit de aborto. Y ella dice, no lo puedo aguantar, porque si yo hablo, a mí me sancionan, tengo problemas. Así que dice, ella, Yara, tiene una condición física que no puede tener hijos, Yara, mi hija, porque ella tiene el síndrome de Turner y él no le dio la capacidad de tener hijos. Así que ella, que no puede tener hijos y los ama y quisiera tenerlo, ella ve como todos los demás matan críos sin ningún tipo de carga emocional, ¿no? Es terrible eso. Así qué desequilibrio hay en la sociedad. Pero es la condición caída de la humanidad, ¿no? Así como la madre puede matar a su hijo. Y hoy lo vemos y es tan común que ya es una noticia que pasa, ¿no? ¿A qué iba? Que en esa época estaba pasando exactamente lo mismo. Pero ella no podía tener y quería tener. Entonces, ¿ella qué hace? Va a los pies del Señor. En un momento, cuando van para Silo, después de que el marido le dice, pero no te es mejor un marido como yo antes que 10 hijos. Entonces, ella, eso como que la sacude a ella, ¿no? Y dice, tengo que ponerle fin a esto. Tengo que tomar el toro por las astas. Tengo que ir a pedirle a Dios de esta condición. Entonces, ¿a qué otro lugar vas a ir si no es a los pies de Dios para buscar la solución? Y ella va, en 1 Samuel 1:9, ella dice que va a los pies de Cristo. Ella toma la decisión de ir a buscar la solución. ¿A dónde? Al tabernáculo, a donde estaba la presencia de Dios en ese momento, donde estaba Elí, que era el sacerdote, sentado a la puerta del tabernáculo. Ella va ahí, toma la decisión. ¿Y cuántos de nosotros tenemos hoy que tomar la decisión en algo de nuestras vidas para que se produzca ese cambio? Sea lo que sea, ¿eh? En el 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es el mejor lugar. Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar, como hablábamos el jueves, ¿no? Ese lugar que es mío, ponga música, o esté en silencio, o esté de rodillas, o esté sentado, esté en la forma que sea, pero buscar un lugar, el lugar del encuentro con Dios. Puede ser en la casa, puede ser en el patio, si tenés una buena camperita hoy con la rosca que está afuera y no te congelás. Ir al lugar del encuentro con tu papá, con ese papá que te está esperando para darte lo que necesitas. Incluso a veces yo voy a pedirle algo y dice, no, vos no necesitas esto. Vos necesitas un paraguas porque va a llover, no necesitas una sombrilla, necesitas un paraguas. Dios sabe qué es lo que necesito, pero Él está esperando esa dependencia mía de Él, que es a través de la oración. Y ella fue al lugar justo, al lugar que corresponde, a los pies de Dios. Y dice que hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella, a pesar de que no podía tener hijos, ella quería, porque ella sabía de que si se abría su matriz ella iba a poder seguir teniendo hijos, pero ella dijo, a pesar de el amor y el dolor que me causa, yo te lo voy a entregar a vos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no son exclusivamente nuestros. Son, lo vimos el domingo pasado, son hijos de Dios, que Dios nos ha prestado para que nosotros los criemos, los instruyamos en Él, y después Él se los van a llevar, porque van a volar. Ellos se van a casar, ¿no? Se van a casar, se van a ir, van a tener hijos y van a volver a la casa de la abuela de visita, pero ellos van a crecer y se van a ir. ¿Y con quién nos vamos a quedar nosotros? Con el que tiene ahí al lado. Claro, ellos van a crecer y se van a ir y vos te vas a quedar con él. El cambio.
No. Y le dice de que no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque eso significaba en ese tiempo el nazareo. Nazareo era aquel que estaba dedicado a Dios y su vida era santa y era con muchos requisitos. ¿Viste? No podía tomar alcohol, muchas cosas no podía hacer porque era exclusivamente de Dios. Entonces ella dice, si vos me das uno, yo te lo voy a devolver. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. La vez pasada estuvimos viendo de que en Romanos 8:26, de que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Si no sabemos cómo orar, Él nos ayuda cómo orar. Y esto es lo que ella estaba haciendo. Se estaba derramando, realmente contándole todas las cosas, llorando, explicándole a Dios lo que ella necesitaba, suplicándole a Dios y seguramente todo lo demás a Dios, ¿no? Y Elí, que estaba ahí, la vio y pensó que ella estaba borracha. Pero, y después de eso él le dice, bueno, digerí tu alcohol y andate, le dice Elí a ella. ¿Cuántas veces nosotros también damos consejos cargados de emociones y que no tienen nada que ver con lo que Dios nos pide? Por eso es importante cuando demos un consejo que realmente sea a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hay veces que nos dejamos llevar, por también eso se dejó llevar el sacerdote. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella no le dijo cuál era su problema al sacerdote, se lo dijo a Dios. Entonces él le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Esa es la forma de agradecimiento, del cambio de actitud de Ana. Cuando uno está con problemas, afligido, amargado, cada vez empieza a encorvar, se nota la cara, las arrugas, empieza toda una imagen de deterioro. En cambio, cuando uno le entrega las cosas a Dios y se las deja a Dios, las suelta y toma esa determinación de ese cambio de actitud, empieza una hermosura, un cambio de no solamente de actitud, sino de personalidad, de, como le dicen algunos, el aura, ¿no? Sí. Esa forma que vos estás mostrando de vos, vendiéndote a vos mismo, totalmente distinto por el cambio de actitud. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema y se lo entrego a Dios, ya no es más mi problema, el problema lo tiene Dios. Pero, ¿cuándo lo hacemos eso? Es muy difícil, porque después lo volvemos a agarrar, y lo soltamos, y lo volvemos a agarrar. ¿Cuántas veces Dios nos dice, déjame a mí? Cuando Jesús le dice, venid a mí todos los que están cansados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ponete mi yugo, que es ligera mi carga. Hacé como yo, que soy manso y humilde de corazón. Dejá de luchar con tus problemas, entregámelos a mí y yo me encargo de ellos. El tema es soltarlos, porque es como que tenemos pegote en las manos, ¿no? Nos cuesta soltar las cosas. Y después vienen los problemas de salud, los problemas de depresión, los problemas de, ¿cómo se dice? De somatizar todas esas cosas y empieza a reflejar el cuerpo todo el estrés que le estamos cargando al cuerpo. Soltalo en el nombre de Jesús al problema, entregáselo a Él. Pero es una decisión que yo debo tomar, ¿eh? Es una decisión de ir, como hizo Ana, a los pies de Dios, entregarle las cosas. Se las entregó y dijo, bueno, Señor, ahora el problema es tuyo. Si vos me lo querés dar, amén. Si no me lo querés dar, amén también. Porque ella le estaba pidiendo un hijo sin saber si iba a dar o no, pero ella tenía fe que lo iba a recibir. Si vos le decís a la lluvia, detente lluvia en el nombre de Jesús, pero salí con paraguas, pues yo, sí, pero entonces ¿dónde está tu fe? Claro, por la duda. Y entonces ella comió y se fue. ¿Dónde está? Después subió
acá. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, porque ella se fue, tienen relaciones y ella queda embarazada. Entonces, después del tiempo del embarazo nace Samuel. Pero en ese tiempo, ella dijo de que iba a estar con nene hasta que lo destetara. Y luego lo iba a entregar en el templo, en el tabernáculo, ¿no? Pero ese tiempo, yo estuve viendo, hay una entidad que se llama CONIN, que el doctor Albino, un viejito canoso que es el presidente, hace 27 años que está trabajando con el tema de los niños, de la alimentación, ¿cómo se dice cuando no se alimenta? La desnutrición infantil. Argentina tiene un índice altísimo y él lo saca esto de Chile, que tiene una medicina infantil distinta a la nuestra en aquel momento, cuando arrancan, pero él habla mucho de eso. Y las estadísticas dicen de que el niño, de nacer hasta los 5 años, ya tiene el 60% del carácter hecho, ya tiene el 50% de toda la capacidad cognitiva. Esos primeros 5 años son fundamentales para el desarrollo de su cerebro. Y la malnutrición, y por lo general vos lo ves que la familia, lo que le dan a los críos, aparte de la teta, la comida que le dan, es fundamental la alimentación en ese tiempo porque después va a marcar el desarrollo de su vida cerebral. Mirá vos la importancia de esa edad, ¿no? Y ese era donde ellos dicen de que al nene lo tenían con él y luego, recién después, lo entregaba. Y cuando ellos lo entregan empieza también la enseñanza de la Torá, que era de todos los libros de la Biblia. Pero la madre dijo, lo voy a tener conmigo hasta que lo destete y después lo llevo al templo. Y ella lo tuvo y ni siquiera fue a adorar a Dios a los momentos que iban con su marido y su familia, que tenían la obligación de ir al templo. Ella se quedó con el hijo, disfrutando a su hijo que después no lo iba a tener para siempre. Ella se quedó esos de 3 a los 5 años para que esté con todas las capacidades para ir. Y luego fue y lo lleva al templo y le dice, junto con las ofrendas que se necesitaba para entregarlo al niño, no para... En aquel momento vos, como nosotros venimos hoy y oramos por los bebés para entregárselo al Señor, en aquel momento, a pesar de su dolor de madre, a pesar de su dolor de que era una mujer que no había podido tener hijo y ahora tiene hijo, minga, se lo voy a dar a Dios. Eso pensamos todos, no, escúchame, me costó tanto, se lo voy a dar ahora al Señor. Y el Señor dijo, ¿y tu promesa? ¿Cumplimos las promesas de Dios? Nos cuesta, ¿no? El lunes arranco, el lunes empiezo y pasa el lunes y el otro lunes. El lunes arranco a orar, Señor, me comprometo, voy a empezar a orar. El lunes empiezo... Uy, ¿qué pasa? No, iba a decir a comprarme una camisa nueva. El lunes empiezo la dieta. Y me olvido. Del 2025. Claro, no fui específico. Pero acá Ana cumplió esa promesa, fue y lo llevó. Y aparte llevó todo lo que era necesario para la ofrenda, ¿no? El becerro, la palomino, todo lo que tenían que llevar, porque lo iba a entregar a su hijo. Iba a quedar con el sacerdote, a pesar de lo que era el sacerdocio en ese momento. Pero ella tenía fe que su hijo iba a ser aquel que iba a cambiar la realidad. Ella sabía de que Samuel iba a ser quien era Samuel, ¿no? Así que lo entrega y va con todo y lo entrega. Y ahí le dice al sacerdote, este es el niño que yo pedí y el Señor me lo dio. Y le dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y toda su familia adoró a Jehová. Y cambió absolutamente todo su futuro, su presente en ese momento. De ahí en más cambió absolutamente todo. Ella tuvo más hijos, ella fue realmente feliz con todas las cosas, y Samuel cambió la historia de todo el pueblo de Dios, porque fue uno de los profetas más grandes que tuvo el pueblo judío. Y él es el último gran juez que tiene la nación antes de que empiecen los reyes. Él fue esa bisagra entre los jueces y los reyes. Él levantó a Saúl, levantó a David. Samuel significa el que oye a Dios. Él era el representante de Dios, el canal de Dios aquí en la tierra. Ese era el hijo que Ana entregó. Ana vivió en ese tiempo. Ana nos muestra
cuál es la actitud que tiene que tener, no una mujer, sino el ser humano, ante cualquier problema que tengamos, ya sea el medio social que te rodea, ya sea el conflicto familiar que tengas, ya sea la condición económica que tengas, ya sea cualquier problema de salud económica, lo que tengas, lo primero que hay que hacer es acudir a Dios. Primeramente acudir a Dios, es el único que tiene la respuesta y la solución a todas mis cosas. A veces no voy a Dios por miedo a lo que me digan, pero sea lo que sea, la respuesta de Dios es la única que me va a llevar a la vida eterna. Así que lo primero que hay que hacer es acudir a Dios, sí o sí. Y es lo que Ana nos enseña. Lo primero, acudir a Dios. Y después lo que muestra Ana, que es la oración sincera, derramarse totalmente. ¿Se acuerdan lo que vimos que era sincera? En la antigüedad, sincera era una escultura que hacían y cuando la traían al rey, miraba al rey, pero si tenía rajadura la tapaban con cera. Entonces se acercaban al fuego, se derretía la cera y aparecía la rajadura. Si no aparecía rajadura era algo bueno. Después en la Edad Media se decía sincera, cuando venían a la fiesta se venían con una máscara que les tapaba la cara, que era de cera. Entonces cuando yo era sincero mostraba mi realidad, por eso era la expresión de sincera. Sea cual sea la expresión acá, es una oración sincera, es una oración en lo secreto, pero de verdad, contarle todo a Dios. ¿Por qué? Él lo sabe, pero esa contarle todo a Dios me pone en el lugar que yo tengo que tener. El creador, yo creación. El rey, yo siervo. Él conoce todo, yo no conozco absolutamente nada. Él me pide que es el dueño y señor de mi vida y yo soy nada. Tengo que estar acá abajo. Y ahí me pone la oración sincera, porque yo estoy reconociendo mi incapacidad delante de Dios y que Él es el único dueño y señor de todas las cosas. Tercero, Él nos enseña el cambio de actitud. Si yo voy a orar, soltá el problema. Si vos vas a orar por alguien, orá por alguien y decís, Señor, te ruego que sanes. Ahora es tu problema, Señor, yo no tengo nada que ver. Y a veces yo no oro por la vergüenza esa, ¿no? De decir, uy, si no se sana, ¿qué va a mostrar de que yo no soy espiritual? No, vos le estás pidiendo a Dios que Él la sane. No porque yo lo haga de una forma, de otra, que vaya peinado o con glostora, como hablábamos hoy, con gomina o con todos los pelos así, no implica eso. El tema es que Él, yo tengo que saber que es Él el que hace las cosas y que yo pido en su voluntad. Así que lo que nos muestra ella es ese cambio de actitud. El cambio de actitud es con una acción de gracias, demostrando mi fe. Y también nos enseña que debemos cumplir las promesas que hacemos. Porque después Dios me va a exigir, me va a pedir cuentas de las cosas que no hice y de las cosas que me fui de boca, ¿no? Que a veces, Señor, te juro que, Señor, a partir de mañana, todas las promesas que hacemos tenemos que cumplirlas. Y Ana nos muestra de que a pesar del dolor que le causaría entregar a su hijo, a su primero y único hijo, ella lo cumplió a rajatabla, porque conocía a qué Dios le había hecho esa súplica y ese pedido. Y el quinto, ella fue perseverante, porque ella siguió y tuvo después 3 varones más y 2 hijas más. La perseverancia. Orad sin cesar, dice Pablo a primera de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Cuando Jeremías decía, clamen a mí, le decía, clamen a mí de parte de Dios. Y yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas que ustedes no conocen ni saben. Clamen a mí, sean perseverantes. Como dijimos al principio, esto, orad, es espiritual. Y voy a costar, pero sangre nos va a costar. Porque tenemos que levantarnos, porque tenemos que dejar de hacer otras cosas que nos gustan a veces. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar? Como lo hablamos el jueves, nos ponemos a orar y te vienen pensamientos, cosas, sueño, fiaca, pero si vos te agarraste el de teléfono, se te pasó 1 hora de toque y estabas jugando y ni cuenta te diste. Te pusiste a mirar una película y no te vienen pensamientos, fiaca, sueño, no. ¿Por qué? Porque a la carne le gustan esas cosas y eso no es espiritual. En cambio, orar, que es espiritual, es comunión con Dios, es feedback con mi papá. Eso es lo que cuesta. Por eso Dios lo dice tantas veces y habla tanto de la oración. Y en el cántico de Ana, que está en el 2, yo saqué la versión de Dios habla hoy, que me encantó. La canción de Ana es que después de que ella
termina, entrega al hijo, y cuando después que entrega al hijo, antes de irse para Ramá, donde ellos eran, hace una oración a Dios que lo hace en forma de cántico. Y es el mismo que es del Magnificat, que se llama, el Magnificat es la oración de María, después de cuando ella está embarazada de Jesús, va a ver a Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista, y cuando ella se acerca, el bebé de ella salta en el vientre. Y a partir de ahí entra el Espíritu Santo en Juan. Esto es tremendo, porque desde el vientre me dijo que iba a ser bendecido. Y en ese momento María toma este cántico de Ana, dice algunas otras cosas, pero prácticamente es la misma oración. Y es una oración cantada, como la hace los sacerdotes, ¿no? La hace a Dios. Y hay que pensar, ¿no? Una persona que había sufrido tanto, que Dios le da la posibilidad del sueño, pero ese sueño que te lo da, se lo tenés que devolver a Dios. Es lo mismo que el diezmo, ¿no? Dios te da todo, pero te pide que le devuelvas para Él cosas que son de Él y cuestan, pero tenemos que cumplir las promesas que hacemos y dárselas a Dios. Y le dice, y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro de ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al enemigo, al mendigo, pero para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos desde el cielo, enviará truenos contra ellos. Y el Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcana a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Ella cumplió con los requisitos que se había comprometido delante de Dios. Así que todas las oraciones, sean de confesión, de arrepentimiento, de agradecimiento, de súplicas y de pedidos, o de adoración, las charlas que tengan con Dios es la charla que tenemos con papá. A veces nuestra relación con nuestro papá no fue la mejor, muchas veces. La mayoría de las veces con nuestros papás no han sido buenas, pero Dios nos da la posibilidad de tener una relación con Él mucho mejor de la que tuvimos con nuestro papá. Y si hemos tenido buena relación con nuestro papá, conocemos tal vez un poco más de relación, pero Dios nos quiere como verdaderos hijos, que nos ama y que dio a su hijo mayor para rescatarme a mí, para rescatarte a vos. Y quiere que nos comuniquemos con Él, la importancia de la oración. Así que oren, oremos. Salgan 2 palabras o salgan 10, oremos. Sepamos de que cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, que es nuestro intermediario, a través del obrar del Espíritu Santo en mi vida que me ayuda a orar. Ese es el canal, ¿no? Cuando Él dice de que yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque Él es todo, Jesús, para que yo pueda llegar al Padre. Pero el Espíritu Santo es el que me da a mí las palabras. Pero Dios quiere, está esperando esa dependencia mía con Él a través de la oración. Y si yo oro al Padre, yo oro a Dios, no me tiene que importar el que está al lado mío. Por ahí sí lo que digo para que no ofenda o que no le dé vergüenza algo que yo estoy diciendo.
Pero no importa, porque el que está al lado tuyo, si vos sabés decir palabras bonitas o no sabés palabras bonitas, no le importa. Y si él te dice, oh, es problema de él con Dios, porque vos estás hablando con tu papá, estás hablando con el dueño y creador de todas las cosas. No importa quién está al lado tuyo, vos hablá con él y derramate con él. Todas las oraciones que son importantes tienen que ser en lo secreto. Si es a la mañana mejor, porque me queda el resto del día para disfrutarla. Y si es a la noche, para agradecer todo lo que viví en el día, sea la hora que sea. Pero oremos todos los días, todos los días. Que no haya un día que no nos comuniquemos con papá, porque Él está esperando. Él es omnisciente, omnipotente, omnitodo, ¿no? Y Él sabe y conoce todas las cosas. Y Él puede, como vemos en la Biblia, responder oraciones con formas increíbles, desde fuego del cielo hasta frenar el sol, frenar la rotación de la tierra, por uno que oró. Así que Dios puede hacer maravillas, o no contestarte nada y que te niegue lo que estás pidiendo, pero sea cual sea la situación, Él es sabio y en su tiempo Él nos va a dar a entender por qué sí y por qué no. Pero sí que oremos, busquemos de orar con Dios, de buscar un tiempo, un momento, un lugar para orar, porque nos va a sorprender Dios. Amén. Oremos ahora. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento, Señor. Te rogamos que grabes a fuego esta palabra, Señor, para que podamos vivirla, para que podamos tener real, profunda, bien fuerte comunión contigo, Señor. Que podamos tener encuentros violentos con tu persona, Señor. Que podamos conocerte de verdad, que podamos realmente tener esa comunión que vos deseas con cada uno de nosotros, papá. Esa relación íntima que podamos tener contigo. Padre, gracias, Señor, por un día más habernos hablado y ministrado. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a vivir de esta forma para tu gloria. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, los que están aquí, los que van a escuchar esta palabra por el teléfono, Señor, o que puedan escucharte a ti, que puedan hablar contigo, que puedan tener esa relación, Señor. Te rogamos, Padre, ayúdanos a cumplir esta palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir las promesas, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para que seas vos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la fortaleza y caer rendidos a tus pies, Señor. Sin esperar de tener problemas para ir a tus pies, Señor. Sin esperar de sufrir para ir a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, la honra y el honor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.